láser, ¿verdad? Sí, tiene. ¿Sí tiene? No son rojos. Ah, ok, ya. Sí, por ejemplo, la ciudad de San Luis Río Colorado se encuentra aquí en esta parte. Este que vemos aquí es el río, cómo va fluyendo. Actualmente esta parte del río Colorado se encuentra totalmente seca. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos igual otro mapa satelital. Igual aquí está San Luis Río Colorado y tenemos todo lo que es la parte de la cuenca. Actualmente este río se encuentra totalmente seco en la mayor parte de su recorrido. Pero en este año hubo un evento muy importante que fue el evento de flujo pulso, que permitió la liberación de agua por este cauce natural del río, ¿no? Entonces, este proyecto se generó principalmente para involucrar a la gente de San Luis que se vuelva a reconectar con el río Colorado. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el valle de Mexicali y el valle de San Luis, y aquí tenemos lo que es la desembocadura del río, ¿no? San Luis Río Colorado está ubicado aquí. Y bueno, pues uno de nuestros objetivos principales es difundir información de la importancia del medio ambiente, principalmente de la cuenca del río Colorado. ¿Por qué? Porque somos una ciudad que depende totalmente del agua. No nada más San Luis Río Colorado, sino también la ciudad de Mexicali, Rosarito, todo lo que viene siendo la parte de la península de Baja California. Entonces somos actualmente 30 millones de personas que dependemos del agua del río. Y lo importante para la ciudad de San Luis es que este río Colorado, aunque nosotros vemos que no lleva agua superficial, aún así en las partes donde sí tiene agua recargan los mantos acuíferos, ¿no? Por lo tanto también es muy importante dar esta difusión a la gente. Entonces se promovieron talleres de educación ambiental. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ha realizado esta actividad. Por ejemplo, aquí tenemos una compañera, Catalina. Ella forma parte del grupo de CONAM, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es una organización de gobierno federal y que se trabajó en conjunto, ¿no? Porque ellos también desarrollan actividades de educación ambiental. Entonces, entre la CONAM y ProNatura Noroeste, y gracias a la Fundación Tichi Muñoz, se pudieron realizar este tipo de talleres de educación ambiental dirigidos al nivel superior, nivel media superior y superior, ¿no? En este caso estamos aquí con los chicos de Cobach, aquí con una escuela del Valle de San Luis Río Colorado, al igual también aquí en una escuela del Valle. Y en total, este tipo de información se llevó a 1.611 estudiantes. Entonces estamos hablando que se trabajó en la ciudad de San Luis Río Colorado y también todo lo que comprende su valle agrícola, ¿no? Porque también pues, son las comunidades rurales. Entonces, de estos 1.611 estudiantes a los que les se llevó el taller de la importancia del delta del río Colorado, tuvieron un promedio general. ¿Por qué? Porque al principio se les preguntaba que si de dónde venía el agua, si conocían en qué cuenca pertenecían, y ellos pues, algunos sí conocían el tema y otros no, pero al finalizar el taller se realizó como un tipo de evaluación, y ya esta evaluación pues dio un promedio general del 9.5%, ¿no? Realmente donde se iba a cada escuela y se daba la información, el alumno terminaba comprendiendo la importancia del río y que no era un río que estaba muerto, porque como les digo, o sea, la mayor parte del cauce está seco, pero hay unas partes donde sí lleva agua. Entonces la gente empezó a comprender que se estaban haciendo esfuerzos por rescatar el río nuevamente, y principalmente con niños, jóvenes, estudiantes, que a ellos no les tocó este río en sus buenas épocas, ¿no? Cuando el río fluía naturalmente. Y aquí tenemos una de las actividades. Parte de los talleres de educación ambiental también se integró lo que son las campañas de reforestación. Se hizo una campaña que se llama Reforesta San Luis. Entonces, en las actividades de reforestación, aquí se consideraron los planteles educativos. Participaron 901 alumnos en estas actividades educativas. Y estamos en una escuela de un ejido que se llama Lagunitas. Esta es una primaria que está en San Luis Río Colorado, se llama 20 de noviembre. Aquí están los chicos del Cebatis reforestando con 141 arbolitos en su centro educativo. Y aquí está también otra escuela del Valle, ¿no? El ejido Independencia. Entonces así fue también como se promovió que los niños formaran parte de la restauración, pero ya no tanto en el río, sino en su propio centro educativo, con la finalidad de que los maestros, los directivos y ellos mismos como alumnos pues le dieran mantenimiento, ¿no? A estos arbolitos. Entonces, algo importante de la campaña es que nosotros producimos plantas nativas. Estamos hablando de mezquite, álamo, sauce,
y estos antes formaban parte de un corredor en el río, o sea, son plantas propias del río Colorado. Entonces, en las escuelas se trabajó principalmente con mezquite dulce, ¿no? Por el tipo de temporada que se hicieron las reforestaciones, el mezquite es importante plantarlo de marzo a, bueno, puede ser todo el año, pero de preferencia de marzo a antes de que empiece un poco la temporada de frío. Y aquí están, pues, más o menos, fueron 21 escuelas con las que se trabajó en las campañas de reforestación. Bueno, otro punto de la campaña era promover actividades, pero con el sector agrícola. Actualmente, algunas organizaciones de la sociedad civil representan el uso ambiental del agua. Si nosotros nos vamos a los usos que tiene el agua, vamos a encontrar lo que es el uso doméstico, el uso agrícola, que es el más importante y al que se le asigna más, principalmente a las cuencas, el uso pecuario, acuícola, entre otros. Y actualmente pues se está llevando a cabo lo que es, o se está representando lo que es el uso para el medio ambiente. Entonces es importante también, se consideró en el proyecto, trabajar directamente con el sector agrícola. Entonces aquí tenemos un mapita de lo que es el río Colorado, sería esta línea que está aquí, ese es el cauce. Aquí más o menos donde está el 4, aquí en esta parte el río lleva agua, del 4 hasta acá arriba, hasta aquí más o menos hasta el 1, el río está totalmente seco. El río tiene agua de aquí donde dice Presa Morelos hasta un poquito de para acá. ¿Por qué? Porque no tiene agua. Aquí en esta parte de la presa, Morelos, llega el agua de Estados Unidos, pero toda esta es enviada a través de un canal de concreto que se llama Canal Reforma. Ahí esta agua se utiliza principalmente para el sector agrícola. Se utiliza también para lo que son las ciudades de San Luis Río Colorado y para la ciudad de Mexicali. Entonces, como les comento, tenemos una cuenca pues que se encuentra totalmente seca, ¿no? Entonces, todo esto verde que ustedes ven aquí es el valle tanto de Mexicali, esta parte de acá, y este sería el valle de San Luis. En el valle de San Luis, ahí principalmente es el sector agrícola, y ahí se encuentran ubicados 5 módulos de riego. Aquí los tenemos enumerados, el 1, el 2, el 3, el 21 y el 22. Entonces, algo importante fue trabajar con los módulos de riego, convocando reuniones informativas tanto con los presidentes como las personas que forman parte de la mesa directiva. Entonces, aquí es donde estamos trabajando un poco con el sector agrícola. Se les hace invitación a cada módulo para invitarlos a que conocieran sobre el avance de la restauración del río, para que ellos mismos se den cuenta que somos, al igual que ellos, un uso más, y que cada uno de estos usos tienen pues el agua establecida, ¿no? Porque en un principio, cuando venía el agua del flujo pulso, algunos agricultores no tenían todo el conocimiento del tema y creían que se les iba a quitar agua. Entonces hubo como que hay un malentendido. Al momento de ya ir con el sector agrícola y decirles, miren, el agua del flujo pulso va a venir de estas partes y ustedes se les respeta su uso, ¿no? Entonces aquí fue muy importante dar estas pláticas con ellos para que tengan esta información, ¿no? Inclusive ellos propusieron hacer salidas a lugares importantes como la Ciénaga de Santa Clara, que es este lugar que está aquí. Fuimos, les propusimos un taller, mejor vamos a conocer la Ciénaga, y ya de esta manera ellos también se dieron cuenta que es importante conservar los humedales, ¿no? Estamos hablando de humedales de lagunas, ciénegas, la parte del río Colorado, todo eso son los humedales y son decretados sitio Ramsar y se encuentran dentro de una reserva de la biosfera. El tercer punto fue implementar proyectos de restauración del medio ambiente en las zonas rurales y urbanas del municipio de San Luis Río Colorado. Bueno, ahorita les hablé de lo que son las plantas nativas. Aquí tenemos el mezquite dulce, el mezquite tornillo, el álamo y el sauce, ¿no? Estas son las plantas que se producen. ¿Por qué? Porque, como les decía, son plantas que se encuentran o se encontraron dentro del río Colorado en su cauce natural. Por ejemplo, antes la ciudad de San Luis era una zona de mezquites, o sea, era una zona mezquitera. Y actualmente, si nosotros vamos a la ciudad, nos vamos a dar cuenta que hay otro tipo de árboles que no son de la región y que incluso requieren más consumo de agua, ¿no? A diferencia de lo que son los mezquites. Por ejemplo, en la parte del río Colorado abundaban más lo que son los álamos y los sauces, que actualmente tenemos que son especies que se encuentran en peligro de extinción, porque como el río ya no lleva agua como antes, pues estas especies dependían de esa agua dulce, ¿no?
y fueron muriendo todas estas poblaciones. Entonces aquí se encuentra cómo fue avanzando la campaña a través de la adquisición de plantas nativas producidas igual por la AC y cómo se llevó a cabo la campaña de Reforesta San Luis, ¿no? Se realizaron 9 jornadas de Reforesta San Luis, entre las cuales pues, participaron como 400 compañeros, desde niños, jóvenes, estudiantes, adultos, y nuestro grupo de trabajo que se encuentra en el sitio, ¿no? Que es este. Entonces, la parte más importante pues, es el involucramiento comunitario, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay gente que quiere hacer algo por el medio ambiente, pero necesitan como que una guía, alguien que les diga cómo hacer las cosas y para qué. Ellos cuando fueron conociendo un poco de la historia del río y se dieron cuenta que no estaba totalmente perdido el caso, pues realmente se quisieron sumar a estas actividades. Aquí tenemos como igual, o sea, las actividades de reforestación van incluido mucho lo que es la educación ambiental, ¿no? Informar desde cómo se producen las plantas, cómo hay que hacer la reforestación, porque no nada más es mentarlo en un hoyito y ya, ¿no? Sino tiene todo un proceso, hay que compactar bien la tierra. Por ejemplo, la técnica de restauración se utiliza de unos compañeros de Yuma, que ellos también ya han trabajado desde más de 10 años en la restauración. Entonces aquí se les explica todo el proceso. Esta agua que ustedes ven aquí es un agua que se está utilizando actualmente para el medio ambiente, que se le llama flujo base. El río ya no puede tener agua en abundancia, pero actualmente hay un tratado y hay un acuerdo que dice que hay un flujo base que se puede utilizar hasta el 2017 para sitios de restauración como este que se encuentra aquí, ¿no? Donde se han hecho las reforestaciones. Los puntos de reforestación de esta campaña pues han sido en 10 escuelas, sitios públicos de la ciudad de San Luis Río Colorado, 11 que se encuentran ubicados en el Valle de San Luis, que abarca esta parte de aquí, y sería este sitio que está aquí, que se llama Sitio de Restauración Miguel Alemán, que comprende 34 hectáreas más o menos, y en cada jornada se hacía una reforestación, ya sea por ejemplo en la parcela 5 se plantaban 2.800 árboles, en la parcela 6 se plantaron 1.500, en la 9 y 10 se alcanzaban 950 arbolitos, y lo que permite un gran, ¿cómo decir?, una supervivencia muy alta, porque por ejemplo aquí en este sitio de restauración se encuentra un equipo trabajando, y en lo que son las escuelas del Valle y de San Luis Río Colorado, pues se comprometieron los planteles, los maestros, a darle seguimiento a los árboles para evitar pues, la mortandad de estos mismos, ¿no? Acuérdense que lo importante no es plantar, sino darle el seguimiento a ese árbol para que realmente pueda tener éxito el proyecto de reforestación. Bueno, aquí están entonces unos de los participantes. Por ejemplo, aquí pues esta es una de las parcelas más exitosa que tenemos. Este son álamos, este es un sauce ya adulto que ya estaba en el lugar. Esta es una escuela del Valle de San Luis, y pues esta fue la última jornada de reforestación que se hizo, reforestando fueron 830 arbolitos en esa jornada. Y pues la manera de hacer la difusión, tenemos una página en Facebook que se llama Reforesta San Luis, entre la cual vamos publicando las siguientes actividades, promovemos los eventos, actualizaciones sobre qué ha pasado más en el medio ambiente, y también pues se ha promovido en lo que es el periódico pues estos logros, ¿no?, que hemos tenido en cada campaña. Claro, ¿no? Y por ejemplo esta sería una nota del periódico, hay un periódico en San Luis que se llama La Tribuna, y el cual nos ha apoyado con 11 difusiones, ¿no? Y tenemos también lo que es la representación del medio ambiente o del uso socioambiental. Bueno, lo que es Pronatura incide en lo que son las políticas públicas. Entonces se ha trabajado en alianza también con Conagua en 2 grupos. Uno se llama Consejo de Cuenca y el otro se llama Grupo Especializado de Trabajo en Humedales. Entonces en estos dos grupos Pronatura ha estado participando, ha sido líder de cómo seguir conservando y protegiendo el medio ambiente, pero enfocado a los sistemas de humedales, y asimismo también se le da seguimiento a lo que es el Acta 319. Entonces, por ejemplo, del Consejo de Cuenca se aprobó, es un programa de atención a la sequía
el Grupo Especializado de Humedales aprobó un plan de acción para protección de los humedales y en alianza con la SILA se implementó lo que fue el flujo pulso y pues el actual seguimiento, ¿no? Y aquí ya nada más para mostrarles unas imágenes de cómo se vivió el flujo pulso en lo que fue la ciudad de San Luis Río Colorado. El 23 de marzo fue donde se liberó este flujo ambiental. Aquí normalmente vemos las compuertas cerradas, aquí ya estaban las compuertas liberadas. Y aquí tenemos lo que ahora está surgiendo, que es el flujo base en los sitios de restauración, ¿no? Que esto asegura la supervivencia de las plantas que se han reforestado. Es igual, imágenes de cómo la gente de San Luis recibió el agua del río Colorado, cómo se ha hecho investigación. Y lo que no se creía, pues nuevamente volver a navegar en lo que es el río Colorado, y uno de los resultados muy positivos es la generación de las plantas nativas de manera natural. Y lo que fue el evento del flujo pulso, el río conectado se pudo conectar el 15 de mayo con lo que es el Mar de Cortés, ¿no? Y pues aquí vemos una imagen de cómo realmente la gente de San Luis se ha involucrado mucho con este proyecto y consideran que es algo muy exitoso que ellos puedan unirse a las campañas de reforestación, ¿no? La reforestación es solo una de las actividades que realmente pueden hacer como la gente se conecta otra vez con el medio ambiente. Es una labor muy bonita, muy bella, y pues nosotros agradecemos mucho que la gente de San Luis haya confiado en ProNatura y también